Damos la bienvenida a este nuevo espacio que es un podcast jurídico que tenemos como frase el simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. En esta ocasión tenemos un invitado especial, es el doctor Fausto Vázquez, que se ha dado cita a nuestra oficina y ha podido compartir con nosotros un poco más de su persona, así como también su carrera profesional. Steffi. De igual manera, bienvenido doctor a este espacio que lo hemos denominado Ergo Podcast. Siéntase como en su casa. Hoy simplemente hablaremos no solo del profesional, sino también de la persona. Muchas gracias por la invitación. Doctor, quisiéramos que usted inicie comentándonos cómo se caracteriza, cómo se detalla usted quién es Fausto Vázquez. Bueno, evidentemente Fausto Vázquez es un abogado apasionado del derecho penal. Creo que, como la gran mayoría de abogados que hemos surgido en la Universidad Central, soy ibaguereño de provincia. Y claro, luego que terminé el colegio, me trasladé a la capital a continuar con mis estudios de universidad. Pues sí, así es como he llegado a graduarme de abogado. Actualmente estoy casado, tengo 2 hijos. Y pues un estudiante siempre del derecho, un estudiante siempre del derecho penal, que es la parte que me apasiona, ¿no? Siempre también el derecho constitucional. Una persona que tiene una perspectiva en la vida, una persona con sueños, con aspiraciones, ¿no? Y pues que estamos caminando en el ámbito del derecho penal. ¿El gusto por el derecho penal o por el derecho viene tal vez de temas familiares o es netamente su decisión el estudiar derecho, por ejemplo? No, en mi familia no hay alguien que se desempeñe como abogado. El derecho penal creo que, a ver, para mí el derecho penal, ¿por qué el derecho penal? Porque creo que cuando uno inicia de cero, creo que lo más común es encontrarse con esta clase de problemas sociales, ¿no? Claro. La gente siempre tiene algún problema por ahí y siempre necesita un abogado. Como lo afirmamos en el derecho penal, ¿no? Los delitos comienzan siendo problemas sociales. Entonces, bueno, pues creo que estos problemas son los más comunes y así es como comencé, probablemente con un cliente en materia penal, luego otro. Claro. Creo que el ámbito civil es un poco más restringido, ¿no? Un poco más limitado. Entonces, eso podríamos pensar, pero luego ya de la lectura mucho más detallosa del derecho como tal, evidentemente voy a decantarme siempre por el derecho penal. ¿Qué es lo que le motivó, doctor, a irse o inclinarse por el lado del derecho? Bueno, a ver, en mi época del colegio, pues teníamos que decidir en el cuarto año por qué especialidad se iba, ¿no? Pues teníamos químico, físico, sociales, y uno pues lo que Claro. hacía, pues casi siempre decidía por sociales, ¿no? Así es. Entonces, claro, ya uno graduado del colegio, ¿qué es lo que te queda en la universidad con sociales? Periodismo, leyes. Bueno, yo tenía una aspiración cuando salí del colegio, pensaba yo en la carrera diplomática, ¿no? No pensé de graduarme de abogado, ingresar a la universidad, no me miraba como abogado, ¿no? Pero luego, claro, ya uno va conociendo un poco, tuve por ahí alguna novia, que su padre era diplomático, embajador, ¿no? Ya. Entonces fui un poco enterándome de la vida, cómo es esta vida, la diplomacia, ¿no? Así que pues había decidido que eso no era para mí. Así que pues entonces dije, tengo que continuar con el derecho, porque en otra época se estudiaban los 4 años, se obtenía la licenciatura y luego había que estudiar 2 años más para El para doctorado. poder doctorarse, ¿no? Entonces, si querías seguir por una carrera diplomática, era suficiente con la licenciatura. Y si querías doctorarte, pues había que estudiar los 2 años más. Así que fue Claro. ahí donde tomé la decisión, ¿no? Por continuar con la carrera
recibirme como abogado. ¿Qué tiempo viene ejerciendo la profesión? 23 años. Yo me gradué, me doctoré el 26 de julio del año 2000. Ya. ¿Cómo fue el cambio, por ejemplo, del procedimiento anterior al procedimiento oral ya en materia penal? Hablando ya jurídicamente. Ajá. Yo creo que el cambio es bastante drástico, pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. La misma intervención del fiscal, ¿no? Como representante del poder de persecución penal estatal, toma un cambio total, da un giro total Claro. a lo que es un sistema acusatorio, un sistema garantista, un sistema oral, ¿verdad? Los controles que se miran dentro de los sistemas, de este sistema acusatorio, control de legalidad, constitucionalidad, abstracto, material, etcétera. Claro. Bueno, va cambiando totalmente. Y el protagonismo que tiene fundamental el fiscal, creo que eso tiene creo que esto es lo que cambió completamente con el sistema inquisitivo, ¿no? El poder penal estatal, pues, anteriormente estaba representado por un solo funcionario público, digámoslo así, que era el juez. Claro. El juez investigaba, el juez actuaba sus pruebas y luego él terminaba juzgando también sus pruebas, valorando sus pruebas. Entonces creo que esa desconcentración de poder, creo que fue lo más notorio en el sistema acusatorio, ¿no? Creo que eso, y la misma oralidad, pese a que no se practica mucho, todavía no se practica, pero no perdemos la esperanza de que en algún momento lleguemos ya a la plenitud de la oralidad, Claro. que creo que sería la cumbre del derecho penal, un sistema acusatorio puro, ¿no? Doc, quisiera regresar un poco. En su proceso ya como estudiante, previo a graduarse como abogado, ¿usted tal vez tuvo alguna persona que fue su mentor o tal vez fue la persona que ya le fue induciendo al derecho penal como ahora lo maneja? Bueno, precisamente no. Creo que yo desde la época del colegio, sí, creo que un poco antes también incluso siempre estaba dedicado a la lectura, ¿no? Ujú. Entonces mi hermana siempre me compraba libros, que incluso lo tengo claro hasta hoy, los libros que los leía y que los mantengo y que ahora los traslado a mi hijo a que lea, ¿no? Claro. Entonces creo que eso ha sido una iniciativa personal, de motu propio, siempre el tema de la lectura, me gustaba mucho el dibujo también, tengo por ahí algunos cuadros algunos dibujos, algunos cuadros pintados, ¿no? Pero el tema de la lectura creo que ha sido una cosa de motu propio, o sea, una iniciativa mía propia directamente. Claro. ¿Usted cree que es indispensable eso en un estudiante? El autoeducarse también, claro, llevando a la par del tema educativo de las universidades, dependiendo particulares o públicas, la autopreparación. Claro, sin duda, sin duda. Yo creo que esa es la identidad de toda persona, ¿no? Ujú. Los profesores o los años que uno va cursando son guías. Y eso es lo que se ve mucho en las maestrías, ¿no? Cuando uno termina ya los estudios de la universidad del pregrado, ya nadie te exige que tú estudies una maestría, ya es una decisión tuya muy personal. De suerte que, claro, la identidad no solamente en el tema académico, ¿no? Sino cómo tú te vas formando, cómo te vas decantando, cómo miras la vida, ¿no? Cómo te organizas en tu vida. Así que, claro, la autoeducación tiene mucho que ver en la profesión. Tal vez ha existido procesos a lo largo de su carrera que usted le hayan marcado como profesional. Creo que en el ámbito penal, los primeros casos que uno los puede tener, creo que de alguna forma los marca, porque uno como penalista lo que hace es trabajar mucho con la restricción de derechos, ¿no? Y uno de los derechos más preciados del hombre es la libertad. Claro. Entonces, cuando uno tiene un cliente que de pronto está privado de su libertad, uno siente esa misma desesperación del cliente, ¿no? Claro. Por ponerlo en libertad, hacer que se recupere esa libertad, ¿no? Creo que esa es una impresión, y otra impresión también es la injusticia. Yo creo que los altos niveles de corrupción de los operadores de justicia, de los mismos abogados, ¿verdad? Yo creo que es
Yo creo que son otros hechos que también nos marcan a nosotros como abogados. Por eso mucho debe hablarse también y debe explotarse y debe cultivarse mucho la deontología jurídica, que trata la ética de los profesionales. ¿Qué piensa de la corrupción en el país, justo en estos procesos judiciales? A ver, la corrupción, el Papa hace unos 3 años, creo que en la época de la pandemia, trataba de establecer una diferencia entre el corrupto, la persona corrupta y el pecador. Decía que el corrupto no se arrepiente y el pecador se arrepiente, ¿verdad? Yo creo que mucho tiene que ver la educación. Yo resumo a la sociedad como una familia, como tal. Si los padres de familia en un hogar no educas a tus hijos, es como esta frase que dice, educa a tu hijo para que no tengas que castigar a un delincuente, qué sé yo, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho la educación. Creo que los valores son los que siempre van quedando atrás, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, creo que hay que cambiarle un poco el chip al ser humano, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene en su cabeza el dinero. Claro. Todo el mundo piensa que tener éxito es dinero, así que lo que buscas es tratar de explotar tu profesión o escoger los caminos que tú buscas, o un cargo, un puesto, qué sé yo, pero siempre pensando en el dinero. Y yo creo que ahí está la competencia de la corrupción, porque lo que buscas es esto, ¿no? Y no te das cuenta que la vida tiene otros espacios también, Claro. que no es el dinero como tal. Por ejemplo, la misma educación. Exacto. La misma educación no tiene límites. La lectura no tiene límites. Cuando uno lee un buen libro, uno vuela, ¿no? Entonces te das cuenta que la vida tiene otros espacios que tienen que explotarse y que no todo es el dinero. Claro. Y si nosotros trasladamos el modo de vida de nuestra sociedad subdesarrollada, trasladamos a una sociedad desarrollada, lo primero que tú vas a ver es esa diferencia, Claro. donde tú te estableces, ¿no? Claro. Lo que es la cultura, las preguntas que tú te planteas de una sociedad subdesarrollada con las preguntas que te planteas en una sociedad desarrollada. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué no te hace feliz? ¿No? Yo creo que esa es otra cuestión muy importante. Y también lo otro, el concepto de hogar y de familia como tal. Claro. Creo que esos son conceptos que los vamos dejando atrás y que deben nuevamente volver a retomarse esos conceptos, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tienes tú de padre, de madre, de hermanos, de familia, ¿no? ¿Qué respeto tienes tú hacia tu vecindad, ¿no? Entonces yo creo que esos son valores que se tienen que rescatar. ¿Cómo describe el éxito, Fausto? Yo creo que el éxito es una cosa muy relativa. Creo que esa es una pregunta bastante difícil de contestar, ¿no? Yo podría decir que el éxito podría ser algo que te genera una satisfacción, felicidad, paz, tranquilidad. Para los abogados, la conciencia tranquila, el conocimiento, probablemente podría ser un estado de satisfacción, ¿verdad? Y que probablemente te lleva a la felicidad y tal vez probablemente eso es el éxito. Porque es muy relativo el tema del éxito. Retomando el tema, doctor, usted dice que en el momento en que atraviesa un juicio de carácter penal con algún cliente, siente la misma desesperación. ¿Cómo es el papel que juega la salud mental en esta carrera, específicamente del área penal? Es una pregunta muy importante. Yo creo que esa pregunta es muy semejante a la profesión del médico como tal, ¿no? Yo creo que el abogado, al igual que creo que todos los profesionales, debemos lograr un dominio psíquico, ¿verdad? Para poder de alguna forma apartarnos de esa realidad que puede tener el cliente, pero no como ser humano. Claro. Porque tú tienes que ejercer tu papel de abogado, porque estás llamado a actuar como abogado, como tal. Y entonces creo que cuando llegas a dominar esto y caes en cuenta que estás en el terreno del abogado, lo que tienes que hacer es aplicar lo que sabes. Cada caso es un aprendizaje, ¿verdad? Uno nunca termina de aprender, nunca terminas de aprender, ¿no? A veces creo que los errores, las críticas son necesarias en ese camino que decíamos al éxito como tal, ¿no? Entonces yo creo que el abogado tiene que, como todo profesional, tiene que circunscribirse siempre en su plano profesional, en su plano ético,
en tus conocimientos, siempre debes estar preparándote, porque creo que cada caso creo que es un reto personal, Ujú. ¿no? Cada caso creo que es una pregunta en la cual tú tienes que responder esa pregunta, ¿no? Y creo que de ahí nace esa necesidad probablemente, o ese compromiso que tienes con el cliente y también con la justicia, Claro. y también con la Sí. justicia como tal. ¿Usted cree que el ejercicio de la profesión puede afectar a la salud mental del abogado, aparte del problema que tiene por la carga procesal que puede tener en llevar sus procesos en diferentes delitos? ¿Afecta o no afecta? Claro, claro que sí, sin duda, y yo creo que más al penalista. Yo no sé cuántos de los abogados penalistas habrán o habremos visitado un psicólogo en algún momento en nuestra vida. Claro que sí, porque el abogado penalista no solamente miras cuántas personas están privadas de su libertad, sino que miras estos delitos tan fuertes como homicidios, violaciones, ¿verdad? Y no dejas de ser, no dejas tú de ser, o de mirarte como un ser humano como tal. No Claro. dejas de pensar que tú el día de mañana puedes ser una víctima, puedes ser un sujeto pasivo de ese delito. Entonces, claro, evidentemente te afecta. Te afecta y una cosa que yo siempre digo, y claro, en mi mente tengo un poco de cuidado, ¿no? Cuando estoy dictando una conferencia, cuando estoy hablando de alguna teoría dogmática penal pura, siempre traemos estos ejemplos, ¿no? Y para el abogado es muy fácil imaginarse y pensar que tomó un arma, dispara B y murió, o que el médico realizaba una incisión y luego se contagió y murió, y así es como uno cuenta, ¿no? Y así es como el abogado va pensando en la realidad, va pensando en su teoría, en su doctrina, Claro. pero esto en la práctica, pero esos casos en la práctica, que los miras, claro que te generan unas consecuencias psíquicas. ¿Cómo cuida su salud mental usted en ese caso? Bueno, yo trato de leer también libros que no tengan nada que ver con el derecho penal, Ujú. ¿verdad? Trato de siempre estar informado con lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Claro. Hago deporte, hago mucho deporte. Soy un padre de familia enamorado de sus hijos, totalmente de mi esposa, de mi familia. Creo que cuando ingreso a mi casa siempre me desconecto totalmente, ¿verdad? Para disfrutar de mi familia, de esos momentos que valen oro, realmente. Precisamente eso, doctor. Usted mencionaba que es una persona de familia. ¿Cómo ha manejado esto del trabajo y la familia? De, como usted lo acaba de mencionar, de desconectarse. ¿Cómo logra eso? Eh, en mi caso es bastante complejo porque no solo yo soy abogado, mi esposa también es abogada, ella es fiscal. Pero hemos sabido llevar todo con altura. Claro. Yo nunca interfiero en las decisiones que toma mi esposa en su trabajo, ni tampoco me ha comentado. Siempre tratamos de respetar nuestros espacios. Nos miramos como seres humanos comunes y corrientes. A mi esposa la veo como mi esposa y quiero que mi esposa me vea igual, mis hijos como un padre de familia y a mis hijos igual como los veo, ¿no? Compartir con mis hijos experiencias diarias, ¿verdad? Descubrir momentos con mis hijos, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda mucho a entender que no solamente nuestra vida es el desempeño de la profesión como tal o esa pasión que tienes con el derecho penal, sino que también hay otras cosas hermosas en la vida como tu familia. Nos comenta que usted tiene su familia, sus hijos. Tal vez usted quisiera o tuviera esa aspiración de que uno de sus hijos también sea abogado y también vaya por la línea que usted siguió, ¿o no? Yo creo que soy muy neutral ahí. ¿Ya? No soy de los típicos abogados o padres de familia que pensaría que porque yo tengo esta profesión mi hijo necesariamente tiene que inculcarse. No, yo creo que soy muy respetuoso de la libertad, la decisión que tomen mis hijos, ¿no? El papel de ser un buen abogado, perdón que haga énfasis en esta palabra, buen abogado, es bastante complicado. Claro. Un buen abogado tiene que manejar mucho
literatura, ortografía, reglas ortográficas, redacciones, historia, razonamientos. Es bastante complicado. Oratoria, Claro. tienes que manejar mucha oratoria, ¿no? Doctor, ¿usted de qué cree que dependa el fracaso de un abogado? Eh, Creo que puede ser una pregunta muy fácil y una pregunta compleja también. Una pregunta muy fácil de la falta de preparación. Ajá. El abogado tiene que estar preparándose continuamente, ¿verdad? Y podría ser una pregunta compleja porque yo creo que ya depende de cada uno de cada persona como tal, y ya no tanto como un abogado, sino como cada persona, cómo te planteas tus proyectos de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí podemos hablar mucho de lo que es el libre ejercicio. Claro. Y podemos hablar mucho también del abogado que se decanta por un cargo X, por ejemplo. Son dos realidades completamente diferentes. Entonces, si yo pregunto cuál es el fracaso del funcionario público, Claro. probablemente ese es uno, el fundamento. Pero si pregunto cuál es el fracaso del abogado de libre ejercicio, Claro, es otro. es otro, ¿verdad? Pero ¿en qué medida se ve compensado lo uno con lo otro? También es otra pregunta importante. Entonces, creo que evidentemente el fracaso es cuando las cosas las haces a medias, cuando hay mucha mediocridad, ¿verdad? Cuando no haces lo que sabes que tienes que hacer. Claro. Así de sencillo. Sabes que si tú quieres... No todos los abogados, no todos los juicios los ganamos, pero yo tengo una frase en mi estudio jurídico que me define que me preparo para ganar, ¿verdad? Pero sí, es la verdad que no todos los juicios los ganas, pero sí te queda una satisfacción, por más que tú hayas perdido el juicio, que tú en la cancha diste de todo. Claro. Y antes de la cancha también, y probablemente antes de entrar al juego diste más. ¿No? Es más o menos como el entrenamiento que tienen estos deportistas de alto nivel, que entrenan 3 años para competir 10 minutos, 15 minutos. ¿Cómo lleva usted un fracaso, una pérdida, por ejemplo, de un proceso? Yo creo que es un aprendizaje. Yo creo que es un aprendizaje y yo me atrevería a decir que, al igual que muchas carreras se ganan antes de correrse o se pierden antes de correrse, yo creo que una buena preparación, muy difícilmente, no sé si me equivoco, pero muy difícilmente un abogado lo va a sentir como que perdió la causa. Claro. Probablemente el resultado no es el que tú esperas, ¿verdad? Pero si tú tienes una preparación con tu conciencia, estás tranquilo porque estudiaste, porque sabes lo que ocurrió, yo creo que esa tranquilidad siempre va a estar ahí. Que es lo diferente que cuando te encuentras con operadores de justicia, con jueces, con fiscales, que conocen poco o nada del derecho, Claro. perdón que lo diga así tan directo y claro. Ese es otro. Claro. Esa es una decepción total que te la lleves. ¿Cómo sobrellevar, por ejemplo, lo que comentaba el fiscal deficiente o el juez deficiente, el momento que emite una resolución, por ejemplo, del juez, o el momento que realiza una formulación un fiscal? ¿Cómo enfrentarse a eso? Si sabe uno, por ejemplo, usted sabe que en la audiencia le fue bien, el litigio fue excelente y la resolución no fue favorable, tal vez porque hubo corrupción o tal vez porque desconocía de lo que usted fundamentó. Bueno, estamos hablando de escenarios un poco diferentes, ¿no? Ajá. Porque si tú fundamentas equivocadamente, no esperas una respuesta, Claro. no esperas una respuesta correcta o la respuesta positiva o afirmativa. Pero si tú lo haces correctamente y el operador de justicia lo hace, creo que esa es la decepción de la que estamos hablando. Claro. ¿No? Yo creo que esa es no solo una decepción personal, sino que creo que ahí fracasa la justicia. Yo creo que ahí fracasa la justicia. ¿Se puede deber eso a la corrupción? Totalmente. Claro, porque las sentencias, a ver, la corrupción no solamente está relacionada con la dádiva, corrupción no solo es que tú pagues una cantidad de dinero a cambio de una sentencia, la corrupción sobre todo, desde mi punto de vista, es el desconocimiento. Claro. Es que tú aceptes un cargo cuando sabes que no estás preparado para desempeñarlo. Claro. Yo creo que ese es un acto también de corrupción muy peligroso. En el ejercicio de su profesión, personalmente, ¿a usted le ha pasado
a lo mejor casos de corrupción en sus causas? A ver, sí he tenido ese mal sabor. Sí, claro que donde generalmente las resoluciones de los jueces no están bien motivadas. Claro. Y ahí es cuando tú te das cuenta que algo pasa ahí o algo pasó ahí, ¿no? Ujú. En los casos que generan conmoción social, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Ese es otro problema, ¿no? Cuando tú tienes un caso que genera conmoción social, genera reacciones vindicativas en la sociedad y principalmente en los medios de comunicación. Claro. Exacto. Entonces, los medios de comunicación tienen mucha injerencia en los jueces y algunos de los jueces, porque no hay que generalizar, que son eficientes, honestos, honrados y los fiscales también, igual, pero el medio de comunicación termina siempre influyendo en esa decisión. Si tú tomas una decisión contraria, cuidado que ahí tienes toda una sociedad que se te va en contra. Claro. Claro. Pero yo creo que ahí hay mucho que trabajar. Yo creo que el juez tiene que fortalecerse más porque al final el juez tiene que pesar por sus fallos y tiene el compromiso con su conciencia. En estos casos de conmoción social, ¿el rol que juegan los medios de comunicación desde su percepción es bueno o es malo? Yo creo que está sujeto al azar. En veces los medios de comunicación tienen razón, ¿verdad? Y creo que en veces no lo tienen. ¿Y por qué? Es la pregunta. Porque el medio de comunicación lo que está haciendo es cumpliendo su rol de comunicar. Hay muchos medios de comunicación que son antiéticos, amarillistas, Claro. ¿verdad? Que lo que hacen es hacer noticia de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, muy poco te interesa al medio de comunicación que estés conectado con algo que es verdad o es mentira, no contrastas mucho tú la información, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberían hacer? Y claro, un medio de comunicación puede terminar acabando con tu nombre que Claro. te has labrado en 20 años, termina acabándote en 5 minutos. Hay una influencia muy fuerte de los medios de comunicación y que debe ser controlada desde luego. ¿Cree usted que esto se da por el desconocimiento que tienen los medios de comunicación de las leyes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que un porcentaje podría ser, pero también viene lo otro, ¿no? Porque no nos olvidemos que el periodista, al igual que el abogado, el médico, está desempeñando una función. Y lo que está haciendo es esto, y lo que le interesa es noticia. Exacto. Doctor, bajo esa situación, tomando en consideración que los medios amarillistas también intervienen dependiendo el tipo penal o dependiendo el delito, ¿cuáles son los delitos que usted no defiende? A ver, yo no he defendido nunca el narcotráfico. Jamás de mi vida Ya. no voy a encontrar un proceso donde esté mi firma en casos de narcotráfico. En otros procesos que también hago filtro mucho es en los temas de violación. Ya. Temas de violaciones, no he participado. Y por ahí probablemente delitos contra el Estado, ¿no? Ujú. Probablemente esos delitos no participarían. ¿A qué se debe, por ejemplo, el que usted no desee asumir las defensas en los casos, por ejemplo, del narcotráfico? A ver, en los casos de narcotráfico, bueno, tendríamos que entrar a descomponer el delito como tal, tendríamos que hablar un poco de política criminal para encontrar la respuesta ahí, porque el narcotráfico como tal es la respuesta de una sociedad, como todos los problemas, los delitos comienzan siendo problemas sociales, es el resultado de la descomposición de toda una sociedad como tal. El presente del Ecuador mismo creo que es el mejor ejemplo. En torno al narcotráfico giran un sinnúmero de delitos, yo diría toda clase de delitos, Claro. ¿verdad? Violaciones, homicidios, robos, hurtos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es uno de los grandes males que va azotando a la sociedad. ¿Por qué no participo mucho? ¿Por qué no participo en esta clase de delitos? No sé en qué medida, la ética de un abogado, porque es cierto que en todos los delitos hay algo que defender. Claro. Pues está la Defensoría Pública, todos los delitos, el culpable tiene derechos, etc. Pero probablemente yo quisiera verme bastante distante de estos casos, aunque se considerara un poco un error desde mi punto de vista, desde esa perspectiva de derechos, Claro. en todos los casos, pero prefiero mantenerme distante en estos casos. ¿Alguna vez ha llevado algún proceso de carácter sexual? Delitos de carácter sexual.
no lo recuerdo. No recuerdo haber tenido una defensa ni en sujeto activo ni en pasivo Ya. en un delito sexual. ¿Y por qué no lo haría, por ejemplo, en ese tipo de delitos? ¿Por el mismo motivo del otro? ¿O? Bueno, no lo haría y bueno, y tal vez completo la respuesta a la primera pregunta, porque el derecho penal es relativo y tenemos que hablar mucho de política criminal. Entonces, la pregunta que yo hago es, si hay un derecho penal que es casi simbólico, ¿verdad? Un derecho reactivo, como lo dice o lo decía uno de mis maestros, Santiago Mirpuch, el derecho penal sin penas no es nada. Claro. ¿No es cierto? Entonces la pregunta que yo me hago es, al final, la descarga punitiva del Estado frente al procesado, ¿qué es? Si la pena no va a tener no tiene ningún sentido aquí hablar de la pena. Las cárceles, ¿qué son? ¿Son centros de rehabilitación o no lo son? Claro. ¿Centros de perfeccionamiento del delito? Entonces estoy hablando de esto. Ujú. Te estoy defendiendo esa posición. Claro. Desde esa perspectiva, entonces, yo tendría razones probablemente y no solamente en estos delitos, sino tal vez en muchos otros delitos más, ¿no? Doctor, tomando en consideración que usted ha tenido una larga investigación en el tema de imputación objetiva, que es algo que lo hemos visto en varios seminarios de impartir, ¿de dónde viene el gusto por la imputación objetiva o cómo nació ese gusto? Muchas gracias por esa pregunta. Bien, a ver, la teoría de la imputación objetiva es una teoría que yo la voy investigando, la voy estudiando más a profundidad después de mis estudios en Europa, ¿no? Concretamente en Barcelona. Entonces yo lo voy profundizando, la teoría de la imputación objetiva. ¿Por qué la teoría de la imputación objetiva? Y claro, y aquí quiero yo aprovechar también, alcanzar con una respuesta para muchos letrados, operadores de justicia, jueces, fiscales, que he escuchado decir que la imputación objetiva no sirve, no tiene ninguna utilidad, lo cual es completamente lo contrario. Ujú. A ver, la teoría de la imputación objetiva creo que tiene un gran, lo voy a decir en pocas palabras, tiene un gran mérito, evidentemente en el ámbito de la imputación de resultados, de reconducción de conductas, de resultados hacia conductas activas o pasivas. Entonces, ¿cuál es el avance, no? Es esa pregunta que se hace, la diferencia entre el finalismo de Belzel, Hans Belzel, y el causalismo de Frank von Lister, Boswell o Mesger, ¿no? Entonces, yo he escuchado muchas respuestas teóricas, y esas respuestas probablemente a mí no me satisfacían. Claro. ¿No? Porque tú dices, bueno, es que la tipicidad era objetiva, la anticricidad era objetiva, y el dolo y la culpa probablemente estaba en la culpabilidad como tal. Ahora el dolo pasa a la tipicidad y todo el mundo te repite. Bueno, pero la pregunta es, bueno, ¿y esto qué significa en un caso práctico? Entonces esa era más o menos la idea, ese era el interés, ¿no? Entonces, la imputación objetiva es una teoría muy compleja, porque el derecho penal, al igual que otras materias, no es cuestión de que tú repitas lo que escuchaste en otro lado, claro, o lo que tú te aprendiste de memoria en un libro, sino de que tú conozcas y que tú compartas conocimiento y que tú aportes un conocimiento. Entonces, yo recuerdo que esta fue uno de los primeros, me llevó mucho tiempo a mí escribir un pequeño librito de imputación objetiva, alrededor de un par de años probablemente, y había algo muy curioso en esa teoría, ¿no? Entonces, tú estudias los criterios de tres tratadistas, los más representativos: Klaus Rosin, profesor de la Universidad de Múnich; Günter Jacobs, profesor de la Universidad de Bonn, y luego vas con Wolfgang Fries, uno de mis maestros, y a quien con cierto apasionamiento y sumo respeto tributo mi gratitud por haber puesto luz en mi oscuridad en este ámbito de la imputación objetiva. Pues claro, tú lo ves desde la perspectiva de Klaus Rosin. Rosin te exige 3 requisitos para imputar un resultado hacia una conducta: creación de riesgo jurídicamente desaprobado, que el riesgo aparezca en el resultado, ámbitos de protección. ¿Hacia dónde estoy queriendo llegar con esta explicación? Estoy queriendo llegar a lo que probablemente la gran mayoría de abogados en algún momento, cuando nos apasionamos con un tema, llegamos y no pasamos o simplemente declinamos. Entonces, el primer requisito, la creación de riesgo. Ese era el requisito que yo no lograba entenderlo. Entonces revisaba, leía, porque derecho penal no es cuestión solo de que tú lo leas, claro, sino que entiendas. Y hay temas muy complejos como este.
Entonces yo consultaba, y entonces es creación de riesgo. Primer requisito, creación de riesgo, ¿no? Entonces dices, ¿por qué la creación de riesgo si el derecho penal no sanciona riesgos? Y aún hablando de los delitos de peligro, no te sanciona riesgos, sanciona resultados como tal. Entonces, fue apasionante llegar a comprender ese primer requisito, ¿no? De ahí es que yo en mi libro hablo de una explicación: si alguien toma un arma, apunta a la cabeza de alguien, ¿está creando un riesgo? El común y corriente te dice, sí, está creando un riesgo ahora, ¿verdad? Y ahora lo que haces, tomas un arma y apuntas a quemarropa, ¿estás creando un riesgo? Te dice, sí, estás creando un riesgo, pero ¿qué es lo que miras ahí realmente? Es el incremento del riesgo. Está incrementando ese riesgo. Pero luego tú preguntas, bueno, si ahora yo disparo, ¿qué voy a tener como resultado? Y es donde comienzas a razonar y pensar que lo que tú creías que era creación de riesgo no es como tal. Porque si tú disparas, no creas un riesgo realmente. Coloquialmente hablando, no creas un riesgo. Si yo disparo a esta taza de agua, no creo un riesgo. Estoy creando un resultado. Si disparo a una persona, probablemente creo un resultado de lesión o de muerte, pero creas un resultado. ¿Verdad? Pero eso es desde la perspectiva coloquial. Pero desde la perspectiva jurídico-penal, es que realmente estás creando un riesgo. ¿Y por qué? Bueno, no quiero entrar a hablar no quiero alargarme en esta parte dogmática, ¿no? Pero ya ven ustedes lo apasionante que es esto del derecho penal. Sí. Claro. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué finalmente esto? Porque la imputación objetiva da un paso gigantesco de la imputación causal hacia la imputación valorativa. ¿Qué significa esto? El causalismo, por ejemplo, para poder imputar el resultado hacia una conducta, lo que mira es que entre el resultado y la conducta hay una relación de causalidad o nexo causal, ¿verdad? En cambio, la imputación objetiva supera ese nexo causal. Ya no entras tú a trabajar con la teoría de la equivalencia de las condiciones, la fórmula de la conditio sine qua non, etcétera, etcétera. No. De aquí en adelante entras tú a trabajar con valoraciones. Y eso es lo que propone Jacobs, cuando él habla de los roles, ¿no? Y el típico ejemplo del médico, ¿no? que decide realizar una cirugía, ¿no? Entonces el médico pide un bisturí a la enfermera, ¿verdad? La enfermera tiene un rol, el médico tiene otro rol, el médico recibe el bisturí, realiza una incisión en el paciente y muere. Si yo te pregunto y te digo desde la perspectiva causal, ¿qué conducta ha puesto una causa para un resultado? Claro. La conducta que ha puesto una causa para un resultado es el médico. Si tú le preguntas al causalista, ¿a quién le condena? El médico, de cabeza, el médico. Y eso es justo, y eso es injusto, es justo. Entonces, mire el gran aporte de la imputación objetiva. Entonces dice, no, el responsable no es el médico. No, pero la relación de causalidad dice, sí, pero estás equivocado. ¿Quién es el responsable? El que no tiene relación de causalidad. ¿Quién? La enfermera. La conducta de la enfermera desde la perspectiva causal no ha puesto una causa para un resultado. Sí, pero ha infringido un rol. Y desde la infracción del rol tú ya imputas y no necesitas nexo causal. Miren, ese es uno de los grandes avances de la imputación objetiva que podemos seguir hablando. Entonces, no me puedes decir a mí que esto no es útil en la administración de justicia. Claro que sí. Imposible. Ahora le hago una pregunta a ella. Tomando en consideración lo que nos manifestaba sobre el tema de la imputación objetiva, considero yo que usted también lo utiliza en su litigio, pero de igual manera usted nos indicaba que hay personas que creen que no es necesario, que no le toman importancia. Considero que los juzgadores también deben irse por ese lado. Un ejemplo, de 10 causas que usted aplicó la imputación objetiva, ¿en cuántas fueron aceptadas por parte de los juzgadores? Es lamentable, pero creo que los juzgadores ni siquiera lo sospecharon que existía la imputación objetiva. Es que hay que entender dónde actúa la imputación objetiva, ¿no? La imputación objetiva actúa en la tipicidad. Y concretamente lo que hace la imputación objetiva es ayudar a constatar la existencia del tipo objetivo. Al igual que la imputación subjetiva. Lo que hace es ayudar a constatar el tipo subjetivo. Por ejemplo, si tú encuentras un cadáver X, ¿verdad? Ese es el resultado lesivo, es el resultado de la lesión del bien jurídico. Por ahí aparece un sospechoso que es el presunto sujeto activo. La imputación objetiva lo que pretende es vincular ese resultado hacia la conducta del presunto sujeto activo, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer en definitiva.
Entonces, claro, yo pregunto y les pregunto a los operadores de justicia, ¿cómo vinculan el resultado sin una teoría de imputación objetiva? No hay- Solo lo hacen a través de este nexo causal, pero sin entender que también ahí hay imputación afectiva. Claro. También hay imputación afectiva ahí. Porque de hecho, la tesis que plantea Klaus Rossin tiene ese mínimo requisito de causalidad, ¿sí? De relación de causalidad. Y eso se mira en el segundo requisito cuando te dice que el resultado, que el riesgo aparezca en el resultado. ¿Verdad? Entonces necesitas de un resultado y una vinculación entre la conducta y el resultado. Entonces, es una teoría que hay que explotarlo mucho todavía, Claro. es una teoría que hay que difundir mucho, mucho todavía para que se pueda entender y dar cuenta del gran aporte que lo haces, el gran aporte que Claro. tiene. Doctor, yo quisiera ir cambiando un poco el tema. No sé si usted nos podría comentar, y yéndonos un poco más al lado personal, al lado profesional también, alguna anécdota que haya tenido y que se recuerde usted del ejercicio de su profesión. Del ejercicio de la profesión, anécdotas. am, ¿Qué anécdota podría ser en el ejercicio de la profesión, encontrarse con compañeros de aula del pregrado, ¿verdad? O a la inversa, también en algún momento desempeñé la función de juez. Entonces también me encontraba como compañeros. O en el ámbito académico, he tenido a ex compañeros como alumnos, tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Creo que esas son un poco las Claro. anécdotas. ¿Cómo fija honorarios Fausto Vázquez? ¿Qué estrategia tiene? A ver, yo creo que esa es una pregunta que no sé en qué medida responderla, cómo responder esa pregunta. Yo creo yo creo seriamente que todos los abogados, al igual que todo profesional, si tú no valoras tu trabajo, eh, no sé quién te va a valorar. Entonces yo creo que ahí hay un acto de conciencia, Claro. de ética profesional. Yo creo que el honorario tiene que fijarse en la medida que en la medida que tú estás preparado, involucra otros aspectos también, ¿verdad? No ofrecer el éxito al cliente, porque yo creo que más bien cuando tú ofreces el éxito estás fracasando, porque, porque no eres dueño de la justicia, como para tú ofrecer un resultado X en una sentencia, sino que creo yo que fijar honorarios es una cuestión muy, muy importante. Yo creo que tienes que tener un poco de pericia ahí, ¿no? El trabajo siempre tiene que valer y el trabajo tiene que estar recompensado. Claro. Entonces yo creo que es un tema muy personal, muy personalísimo, ¿no? Pero sí mucho tiene que ver este acto de conciencia personal de tu preparación, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes estudios de posgrado, a mí, por ejemplo, me ha costado, tengo como 6 estudios de posgrado en diferentes países y me los he costeado yo. Así es. Entonces, también es esto que tú escuchas a veces en las redes sociales, ¿no? El conocimiento te permite a ti solucionar un problema en 1 hora o 2 horas, Así es. ¿verdad? El desconocimiento probablemente 2 o 3 años. Claro. Y esa es la diferencia del costo, del honorario, ¿verdad? Doctor, ¿cómo es su relación con sus clientes, por ejemplo, tomando en consideración que existen clientes que a veces son insistentes o buscan espacios que no son netamente, por ejemplo, en la oficina, llamar a su teléfono personal? ¿Cómo se maneja usted en ese aspecto? Yo creo que el abogado lo que debe hacer es, eh, creo que debe fijar las reglas del juego. Yo creo que debe fijar las reglas del juego antes de tomar el caso. Claro. Y viceversa también el cliente, porque también tiene que saber si le conviene o no ser abogado. Entonces, en mi caso, eso es lo que yo hago. Soy muy claro en la manera como la relación que voy a tener con mi cliente, ¿verdad? Creo que es muy importante fijar
fijar los lineamientos de la cancha. Y bueno, pues luego viene ya lo otro, el desempeño tuyo. ¿Cómo te desempeñas tú como Claro. abogado? Viene ya el tema de que cumplas tu trabajo, seas muy disciplinado, ¿no? ¿Algún consejo, doctor, para los estudiantes que están ahorita en el pregrado, que están próximos a graduarse como abogados? Yo creo que, yo creo que tiene mucho que ver con la identidad de cada persona. Yo creo que el plan de vida que uno tiene que plantearse no solamente es a partir del momento en que tú tienes una profesión o cuando has contraído matrimonio, qué sé yo, etcétera, ¿no? Es decir, que pase algo así en tu vida. Claro. Yo creo que tú desde el momento en que puedas tener un uso de razón debes soñar siempre, porque yo creo que eso marca la identidad de cada persona y creo que va abriendo el camino, Ujú. ¿no? Va abriendo el camino, te va fortaleciendo. Creo yo, en mi caso, por ejemplo, siempre me apoyé mucho de la lectura. Claro. Tengo varios libros que siempre me ayudaron, ¿no? Que me han ayudado mucho en este camino que uno se va perfilando, ¿no? Uno de estos, por ejemplo, se llama El elogio de la dificultad. El autor es Stanislao Zuleta, es de una anécdota, ¿no? Rápida y si de pronto. eh, Cuando estudiaba en Colombia, en la Universidad del Externado, fue el tercer posgrado que estaba haciendo en el año 2011. Recuerdo que unas clases, ¿no? Leía yo en un computador de un compañero colombiano. Y era un artículo tan interesante, era un artículo tan interesante, no hablaba nada de derecho penal, nada de esto, ¿no? Pero sí cosas de la vida. Claro. Cosas de la vida que solo tú sabes respecto de ti, solo tú sabes de la vida y solo tú vas aprendiendo en el camino que vas. Ujú. Y era precisamente este libro. Y me llamó tanto la atención que recuerdo que habíamos terminado la clase a la 1 de la tarde, me parece, y teníamos 2 horas o 1 hora para almorzar, creo. Y en ese momento yo aproveché, o sea, sí me olvidé Claro. de- de- de estas 2 horas que tenía para el lunch. Y lo que hice es ni siquiera había taxis, recuerdo, fui a toda carrera, pero es en serio. Iba corriendo, corrí como 5 cuadras porque averigué dónde puedo encontrar ese libro. Ujú. Y desafortunadamente ese libro no lo encontraba en las librerías porque estaba descontinuado. Luego ahí mismo en la misma librería me dijeron, si usted continúa corriendo como ha venido corriendo 5 cuadras, corre 4 cuadras más, encuentra un lugar donde venden libros usados. Ya. Y seguro lo va a encontrar ahí. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice y encontré ese libro. Y ese es un libro que lo recomiendo mucho. Se llama El elogio de la dificultad. Bueno, y así otros libros. Otro libro que me impactó mucho también, por ejemplo, es El hombre mediocre, de los ingenieros. Es un libro Ya. interesante. Nietzsche también lo he leído mucho. Así habla Zaratustra, es otro libro que lo iba leyendo, ¿no? Claro. En estas épocas en el camino que uno va abriéndose hacia la profesión, ¿no? Le agradecemos muchísimo, ha sido un diálogo bastante enriquecedor. Considero que también para todas las personas que nos ven les va a servir de mucho. Le hago la cordial invitación, doctor, también al espacio académico que estamos nosotros iniciando. Hemos de cuadrar una fecha, desde luego si usted lo acepta. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberse dado un tiempo en poder venir a nuestra oficina, el poder estar aquí en Riobamba. Espero que le hayan tratado bien en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Tal vez Steffi algo que decir. Nada más también reiterarle los sentimientos de gratitud. Esperemos que no sea la última vez y como dijo Chris, la invitación está planteada, solo falta que usted nos acepte. No, yo quiero felicitarles a ustedes, Steffi y Cristian, ¿no? Sí. Miren, pareja de cónyuges, ahí está un ejemplo de lo que se puede construir cuando se unen, cuando se encuentran las dos personas elegidas, ¿no? Les felicito mucho por este programa y espero que crezcan, sigan creciendo mucho más y que evidentemente, pues, aquí la mayor parte de letrados o estudiantes de derecho encuentren alguna respuesta o se identifique de alguna forma, ¿no? Con todos estos temas que se van abordando acá y que hemos abordado. Así que mi felicitación para ustedes y que sigan adelante. Y Muchas gracias. desde luego, con el mayor de los gustos estaré listo para comparecer nuevamente acá. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias, Muy doctor. amable. A ustedes. Gracias, doctor.
Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Casos, lo que la justicia no vio. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.